En el año 356 a.C., en Pella, Macedonia, nació un niño que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Alejandro. Nadie imaginaba que se convertiría en uno de los conquistadores más grandes que jamás hayan existido. Su padre era el poderoso rey Filipo II de Macedonia, un estratega brillante que había transformado su reino en una potencia militar temida por toda Grecia. Desde pequeño, Alejandro fue criado para gobernar y luchar, pero lo que realmente marcó su vida fue su educación. Su padre contrató a uno de los pensadores más grandes de la historia para enseñarle el filósofo Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro aprendió filosofía, política, ciencia y literatura. Creció admirando a los héroes de la Ilíada y soñaba con superar las hazañas de Aquiles. Desde joven, demostró que no era un príncipe común. Hay una historia famosa que revela su carácter. Cuando tenía solo 12 años, nadie podía domar a un caballo salvaje llamado Bucéfalo. Pero Alejandro notó algo que nadie más vio. El caballo tenía miedo de su propia sombra, así que giró al animal hacia el sol para que no la viera y logró montarlo. Su padre, impresionado, le dijo una frase que se haría famosa en Macedonia: «Es demasiado pequeña para ti, busca un reino más grande». A los 16 años, mientras su padre estaba en campaña, Alejandro fue nombrado regente del reino. Lideró su primera campaña militar y aplastó una rebelión. Ya estaba claro que no era un príncipe cualquiera, pero el destino cambiaría todo muy pronto. En el año 336 a.C., el rey Filipo II fue asesinado. Con solo 20 años, Alejandro heredó el trono. Muchos pensaron que no duraría, y las ciudades griegas comenzaron a rebelarse. Fue un error. Alejandro reaccionó con una velocidad sorprendente. Marchó con su ejército y aplastó las rebeliones una por una. La ciudad de Tebas fue destruida por completo como advertencia. Nadie más se atrevió a desafiarlo. Con Grecia bajo su control, Alejandro decidió cumplir el sueño de su padre al conquistar el vasto imperio persa. Gobernado por el rey Darío III An, en el 334 a.C., cruzó a Asia con unos 40.000 soldados. Era un ejército pequeño, pero extremadamente disciplinado, armado con la famosa Phalanx Macedonia y sus largas lanzas. La primera gran victoria llegó en la batalla del Gránico, donde atacó directamente y derrotó a los persas. Poco después, tuvo lugar una de las batallas más importantes de la historia. La batalla de Isos. Alejandro se enfrentó directamente al rey Darío III. Aunque el ejército persa era mucho más grande, Alejandro utilizó una estrategia brillante. Lideró personalmente una carga hacia el centro enemigo. Cuando Darío vio acercarse al joven conquistador, entró en pánico y huyó. Con la huida del rey, su ejército colapsó. Alejandro continuó hacia el sur, conquistando las ciudades fenicias. La más difícil fue Tiro, una isla fortificada. Tras 7 meses de asedio y la construcción de un puente de tierra, la ciudad cayó. Luego marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un liberador. Fue coronado faraón y fundó una ciudad que se convertiría en un faro de conocimiento y cultura en Alejandría. Pero el joven conquistador aún no había terminado. Persiguió a Darío hasta el corazón del imperio persa. El enfrentamiento final ocurrió en la batalla de Gaugamela. Darío reunió un ejército gigantesco, pero nuevamente, el genio estratégico de Alejandro se impuso. Aprovechó una apertura en las líneas persas y lanzó un ataque directo. Por segunda vez, el rey persa huyó. Después de la victoria, Alejandro tomó las grandes ciudades del imperio, incluyendo Babilonia, Susa y Persépolis. A los 25 años, ya gobernaba el imperio más grande del mundo, pero su ambición no tenía límites. Siguió marchando hacia el este, conquistando territorios en Asia Central, hasta llegar a la India. Allí enfrentó al rey Poros y sus elefantes de guerra en una batalla brutal, pero volvió a ganar. Sin embargo, su ejército, agotado tras años de campañas, exigió regresar a casa. Alejandro finalmente aceptó. El viaje de regreso fue extremadamente difícil. En el 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia. Tenía solo 32 años, pero poco después, enfermó repentinamente. Sufrió una fiebre intensa y murió. Su muerte sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue envenenado
otros que murió de una enfermedad. Su imperio se fragmentó tras su muerte, pero su legado cambió el mundo para siempre. Alejandro no solo conquistó territorios, sino que fusionó culturas, expandiendo la influencia griega por Asia y Egipto, creando lo que hoy conocemos como el mundo helenístico. Más de 2000 años después, el nombre de Alejandro Magno sigue siendo sinónimo de grandeza, por lograr lo que parecía imposible en conquistar gran parte del mundo, conocido antes de cumplir los 33 años. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.